Buenos días. Nosotras somos alumnas de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Humanas. Este debate es para la clase de Historia y Fundamentos Filosóficos de la Psicología. En el presente video trataremos a los grandes autores Wundt y Watson, ambos con aportaciones conocidas en la psicología. Argumentamos acerca de cada una de sus posturas y el por qué consideraban que era lo mejor para la psicología en esos momentos. Wundt era estructuralista, lo que quiere decir que estudiaba la estructura del cerebro. Creía que la psicología debía centrarse únicamente en investigar los procesos conscientes en la forma de conexión, los elementos que conforman la conciencia o la experiencia inmediata. Utilizaba la introspección como un método de investigación. Mientras que por otro lado, Watson, tiempo después, comenzó la postura conductista. Creía que la investigación psicológica debía dejar a un lado las referencias de términos mentales y de la conciencia, para enfocarse en la conducta de forma objetiva. De esta manera, la psicología podría convertirse formalmente en una ciencia, pues puede ser predecible y también controlable. Realizaba procedimientos para estudiar la conducta en relación con el ambiente. El objetivo de nuestro debate es que puedan apreciar las dos posturas, resaltando las diferencias entre esto, tomando en cuenta lo que decían y las críticas que mencionaban. John Watson fue uno de los psicólogos más conocidos y uno de los que originó el conductismo, que proviene de una posición fuertemente objetivista, donde se cree que el comportamiento humano está por encima de todo y que es lo que debe de estudiarse. Su investigación radica en la observación y la investigación en la conducta, donde se utilizan procedimientos experimentales donde analizar la conducta en relación con el ambiente, que es lo que conocemos como respuesta y estímulo. Dentro de esta postura, no existe una línea divisora entre el hombre y el animal, y el comportamiento del hombre solo es una pequeña parte del esquema total de la investigación conductista. Decía que la conducta de los seres humanos y de los animales podía estudiarse sin hacer referencia a la conciencia. Afirmaba que los datos de la psicología debían de ser exclusivamente sobre la conducta, sin hacer la utilización de términos mentales o referencias a la conciencia, y de esta manera la psicología podría convertirse formalmente en una ciencia verdadera. Wundt fue un estructuralista dedicado a estudiar la estructura del cerebro. Utilizaba un método en específico para conocer los elementos de la conciencia bajo condiciones experimentales. Pues él, a pesar de que estudiaba las sensaciones y los sentimientos, que él afirmaba que eran los elementos más básicos de la conciencia, utilizaba estos métodos para conocerlos más a fondo, mientras que Watson afirmaba que no podía haber sido estudiado de esa forma, ya que no tenía un sentido objetivo. Wundt, por su parte, define a la psicología como una ciencia de la mente o la conciencia. Es la investigación de los procesos conscientes, de las formas, conexiones, característicos de ellos. Una de las cosas que afirmaba que la psicología debía de hacer era el analizar, determinar estos elementos de la conciencia, al mismo tiempo que ir descubriendo las leyes que rigen las relaciones de estos. Watson concretó que la respuesta y estímulo debían de ser los elementos básicos dentro de una investigación psicológica, y que además no debían de aceptarse estados no medibles como lo es la conciencia. Se negaba a creer que todas las experiencias mentales no eran otra cosa que cambios físicos, fisiológicos, que se daban en respuesta a una experiencia de un condicionamiento. Watson creía firmemente en el hecho de que la introspección era un método que estaba erróneo y además era defectuoso. En uno de sus escritos, señaló que la psicología, durante sus 50 años de existencia como una disciplina experimental, no había avanzado lo suficiente, pues no había podido hacerse de una ciencia natural indisputable. Añadió
que encontraba algo de esotérico en sus métodos y que si no se podían reproducir los hallazgos, no se debía a una falla del aparato o al control del estímulo, sino se debía al hecho de que la introspección no estaba entrenada como se debía y que el ataque no se centraba en la situación experimental, sino sobre el observador. De acuerdo con Watson, antes de Wundt no había psicología, pero después de él solo había confusión, controversia y conflicto. Mientras tanto, Wundt utilizaba como un método de investigación la introspección, pues esta puede llegar a modificar drásticamente la conciencia, ya que él decía que era una técnica de medición que interfiere con la experiencia. Una de las cosas que afirmaba con esto era que la observación interior variaba, puesto que no todas las personas tenían cierta habilidad para convertir sus ideas en un contenido verbal. Es decir, que lo que estuvieran pensando lo dijeran de forma hablada. Tenía como objetivo que la psicología estudiara la conciencia y afirmaba que el conductismo no podía estudiar los objetivos intangibles y solo tomaban en cuenta la conducta como un objeto de estudio. Otra cosa que decía que era que el conductismo no podía tener una función verídica a través de los métodos subjetivos. Mientras tanto, Wundt incluso separó dos elementos del ser humano, que es la mente y el cuerpo, para saber cómo pensaban en ambos ámbitos. Para concluir el debate, se tomaron en cuenta los dos puntos de vista y críticas de los dos autores. Watson creía que la psicología debía centrarse en el estudio de la conducta e incluso realizó diversos experimentos para analizar la conducta en relación a cómo se desenvuelve en el ambiente. Y por ello es que reafirmaba que era mucho mejor estudiar la conducta por el hecho de que era algo observable, era algo que estaba ahí y podíamos ver a simple vista. Solo se requería de un mejor análisis para sacar conclusiones de esto. Él fue el creador del conductismo, pues debido a esto, él ha afirmado también que la mente humana no podía ser un objeto de estudio, como ya lo mencionamos. Esto porque la psicología la tomaba como si fuera una ciencia, y la mente no podía ser tomada como algo científico. Se mencionaron los métodos que utilizaba para esto, que era mediante la observación y la experimentación con la conducta, al igual que mencionaba cómo estaba compuesta la conducta. Rechazaba todo tipo de cosas que no eran vistas. Entre ellas, rechazaban los procesos de la conciencia, puesto que esto no era algo que podría verse y por lo tanto no podría ser un objeto de estudio científico. Negó el pensamiento y la conciencia de los sentimientos, por no ser algún tipo de cambio fisiológico que fuera en respuesta de una experiencia por condicionamiento. Mientras que Wundt, tomando en cuenta la mayor parte de cosas que Watson rechaza, puesto que él tenía otro tipo de pensamiento y decía otras cosas. Por ejemplo, una de ellas que se mencionó mucho fue que él tomaba como un método de investigación la introspección, cosa con la que Watson estaba completamente en desacuerdo, pues decía que no daba algún tipo de respuesta buena o concreta. Afirmaba que la introspección era el método por el cual podríamos ver los sentimientos, los elementos de la conciencia. Puede tomar en cuenta estos, ya que la conciencia afirmaba también que los sentimientos y las sensaciones eran los elementos básicos. También realizó experimentos e incluso tuvo un laboratorio, pero aparentemente no era algo científico como lo mencionaba Watson, puesto que tomando en cuenta todas estas cosas que para uno no eran objetivas ni observables. Afirma que la psicología se debía concentrar en estos elementos de la conciencia o la experiencia que era inmediata de las personas. Él trató de descubrir estas leyes mediante diferentes métodos experimentales e investigaciones. Es que decía que la psicología era una ciencia inductiva y experimental,
pues para él sí era importante tomar en cuenta estas cuestiones que pues para Watson no eran importantes ni podrían ser un objeto de estudio científico. Boone, por su parte, demostró todo lo contrario. Él descubrió muchas cosas. Una de ellas fue qué era el sentimiento y qué era lo que lo causaba. Identificó los elementos básicos de la vida mental, como se mencionó anteriormente, y puso en relación la mente-cuerpo. Ambos autores realizaban experimentación, pero tenían puntos de vista totalmente distintos. Watson ignoraba la conciencia, sentimientos y cualquier estado de la mente, mientras que Boone los tomaba en cuenta.